Hoy vamos a hablar de las funciones. ¿Qué es una función? Una función es una relación entre un conjunto dado X, el dominio, y otro conjunto de elementos Y, el codominio, de forma que a cada elemento X le corresponde un único elemento del codominio f de X. Las propiedades de la función son la unicidad y la existencia. La unicidad dice que un elemento del dominio X no debe tener más de un elemento del codominio Y. Y la existencia dice que un elemento del dominio debe tener un destinatario en el conjunto Y. Hay distintas formas de representar una función. Está el gráfico cartesiano y el diagrama de Venn. El gráfico cartesiano abarca 4 cuadrantes. El primer cuadrante abarca la X positiva y la Y positiva, siendo X la recta horizontal e Y la recta vertical. El segundo cuadrante abarca X negativa e Y positiva. El tercer cuadrante, X negativa e Y negativa. Y el cuarto, X positiva e Y negativa. Por otro lado, el diagrama de Venn, donde tenemos dos grupos, X e Y. Hay cálculos para hallar el valor de Y en relación con X. En el ejemplo que elegimos, Y es igual al cuadrado de X. Entonces, si sabemos que X es 1, Y va a ser el cuadrado de 1. Y así con los demás elementos del conjunto X. Una vez que hallemos el valor de Y en relación a X, debemos armar una tabla de valores para organizar cada uno de los elementos. En el análisis de gráfico encontramos el dominio e imagen. Se emplea un sistema de coordenadas rectangulares donde el punto de partida o el conjunto de valores que puede tomar la variable independiente la llamamos X, que es el dominio de la función. El conjunto de valores que puede tomar la variable dependiente se la llama y se llama imagen de la función. Básicamente podríamos decir que la línea horizontal es X, o sea, el dominio, y la que la cruza es Y, es decir, la imagen. Las raíces son los puntos donde la curva o el gráfico de la función corta al eje de las X, donde Y es igual a 0. Donde la curva corta al eje de las X representan puntos, por ejemplo, X igual a menos 2, X igual a 1 y X igual a 3. A eso se los puede escribir como par desordenados. Sería más o menos así: menos 2, 0, 1, 0 y 3, 0. El punto de intersección con el eje Y son los puntos donde la curva o el gráfico de la función corta al eje de las Y, donde X es igual a 0. Al igual que en las raíces, la recta que los corta representan puntos y se pueden escribir como pares ordenados. Por ejemplo, 0, 3 y en las raíces sería 3, 0. El punto de intersección con el eje Y son los puntos donde la curva o el gráfico de la función corta al eje de las Y, donde X es igual a 0. Al igual que en las raíces, la recta que los corta representan puntos y se pueden escribir como pares ordenados. Por ejemplo, 0, 3 y en las raíces sería 3, 0. Las raíces son los puntos donde la curva o el gráfico de la función corta al eje de las X, donde Y es igual a 0. Donde la curva corta al eje de las X representan puntos, por ejemplo, X igual a menos 2, X igual a 1 y X igual a 3. A eso se los puede escribir como par desordenados. Sería más o menos así: menos 2, 0, 1, 0 y 3, 0. El punto de intersección con el eje Y son los puntos donde la curva o el gráfico de la función corta al eje de las Y, donde X es igual a 0. Al igual que en las raíces, la recta que los corta representan puntos y se pueden escribir como pares ordenados. Por ejemplo, 0, 3 y en las raíces sería 3, 0. El punto de intersección con el eje Y son los puntos donde la curva o el gráfico de la función corta al eje de las Y, donde X es igual a 0. Al igual que en las raíces, la recta que los corta representan puntos y se pueden escribir como pares ordenados. Por ejemplo,
0, 3 y en las raíces sería 3, 0. La positividad y negatividad. La positividad está formada por todos los valores del dominio que tienen imagen positiva y la negatividad está formada por todos los valores del dominio que tienen imagen negativa. Se podría decir básicamente que es positiva cuando está arriba del eje X y negativa cuando está por debajo. Se podría decir así los intervalos: menos 5, menos 3, que es positivo, y negativo, menos 3, 4, y positivo, 4, 6. Y se escribiría intervalo positivo, menos X, menos 3, U, 4, 6. Se escribe U ya que eso representa unión y queremos decir la unión de dos intervalos, de dos semi-rectas. Y intervalo negativo, menos 3, 4. Crecimiento y decrecimiento. Crecimiento se dice que la función es creciente en los intervalos donde los valores de y aumentan. Y se dice que la función es decreciente cuando los valores de y disminuyen. Leyendo de izquierda a derecha del eje X podemos ver que la función es creciente de menos 6 a menos 4 y de 0 a 4. Y leyendo de izquierda a derecha también del eje X podemos decir que la función es decreciente de menos 4 a menos 1 y de 4 hasta infinito. Y es constante en menos 1 y 0. Función lineal. Son aquellas funciones que tienen la forma y es igual a mx más b, que también se puede escribir de la forma f de x es igual a mx más b. Los elementos de la función lineal tienen la forma y es igual a mx más b. X es la variable independiente y es la variable dependiente y su valor depende del valor de x. La m es la pendiente y la b es corte con el eje u ordenada de origen. Cuando el valor de la pendiente m es igual a 0, nos encontramos ante un caso particular de la función lineal que tiene nombre de función constante. Para explicar una función lineal siempre obtendremos una recta. Por ejemplo, si usamos la función y es igual a 2x menos 1, la función quedaría así, de este modo. Para eso hay tipos de funciones. Existe la función lineal creciente, que 0 es menor que m. La función lineal, que 0 es mayor a m. Función lineal constante, m igual a 0 y no es función cuando m es igual a infinito. Ahora vamos a explicar lo que son las rectas paralelas. Las rectas paralelas son dos o más rectas que nunca se intersectan en un punto, o sea, que nunca se cortan entre sí. Y las rectas perpendiculares son dos o más rectas que se intersectan entre sí formando un ángulo de... Ahora vamos a hablar de las rectas paralelas. Las rectas paralelas son dos o más rectas que nunca se intersectan en un punto, o sea, que nunca se cortan entre sí. Y las rectas perpendiculares son dos o más rectas que se intersectan entre sí formando un ángulo de 90 grados, o sea, que cuando se cortan siempre forman un ángulo de 90 grados. Las rectas paralelas siempre tienen la misma pendiente, pero distintas intersecciones en y. Ahora vamos a ver cómo se encuentra la pendiente de una recta paralela. Por ejemplo, nosotros tenemos la ecuación y es igual a 3x más 4. Nosotros tenemos que tener en cuenta que y es igual a mx más b. Entonces, nos da como siguiente que 3 es igual a m, ya que 3 acá lo reemplazamos, y 4 es igual a b. Entonces tenemos que m es 3, que es la pendiente, y b es 4, que es la ordenada. ¿Cómo determinamos si dos rectas son paralelas? Bueno, lo que hacemos para determinar si dos rectas son paralelas es lo siguiente. Por ejemplo, nosotros tenemos la ecuación y es igual a 6x más 5 y también tenemos por otra parte la ecuación y es igual a 6x menos 1. ¿Son paralelas? Ahora vamos a ver. Si tienen la misma pendiente, nos damos cuenta que si acá es el mismo número, sí, quiere decir que tienen la misma pendiente. Pero tenemos que ver si tienen distintas intersecciones en y no sean las mismas rectas. Entonces nos damos cuenta por estos números que no tienen las mismas intersecciones en y, entonces son rectas paralelas.
Dos rectas son perpendiculares si la pendiente es el opuesto negativo de la pendiente de la otra. ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Por ejemplo, nosotros tenemos en la ecuación y es igual a 4 es x más 5. Entonces, para sacar la pendiente, lo que hacemos es tomar la pendiente de la primera ecuación y tomamos el opuesto, que sería un cuarto, y lo ponemos en forma negativa, lo cual nos quedaría menos un cuarto de la pendiente de la perpendicular de la primera ecuación. Para saber si está bien hecho esto, lo que hacemos es multiplicar la pendiente que nos dio como resultado, que sería menos un cuarto, por la primera, por 4. Y si nos da como resultado menos 1, está bien hecho. Ahora vamos a ver otro ejemplo. Por ejemplo, tenemos y es igual a 2x menos 6. Entonces lo que hacemos es sacar la pendiente superpendicular, lo cual nos queda menos un medio, ya que el opuesto de 2 es un medio y el negativo es menos un medio. Entonces menos un medio es la pendiente de la perpendicular de la primera ecuación. Lo que hacemos ahora es multiplicar menos un medio por 2 y si el resultado es menos 1, está bien hecho. Ahora lo que vamos a hablar son de las rectas horizontales y verticales. La ecuación de las rectas horizontales y verticales solamente tienen una variable, no pueden tener más. Por ejemplo, acá tenemos la ecuación x es igual a 4. Esto representa una recta vertical que cruza el eje x en el punto 4, 0. Lo mismo pasa con la ecuación y. Acá tenemos una recta horizontal que cruza el eje de las y en 0, menos 2. El punto para determinar dónde se cortan las rectas horizontales con las verticales es fácil de determinarlo, ya que nos damos cuenta con la primera recta de la recta vertical y después con la siguiente, con la recta horizontal. Y nos queda como resultado de los ejemplos que dimos que x es igual a 4 y es igual a menos 2, entonces se cruzarían en 4 menos 2.